Buenas noches. Nos encontramos realizando este video a solicitud de nuestro catedrático becal en Huascano Estrella para el curso de técnicas proyectivas. Esperamos hacerlo de manera rápida porque la verdad he tenido inconvenientes, he buscado que conseguir un cañón para poder hacer la proyección como se merece el curso, pero no he podido tener éxito. El lugar donde me encuentro ahorita tiene problemas de internet y es poco accesible este tipo de tecnologías. Pero de todas maneras quiero mostrarle a nuestro catedrático el hecho de que yo me he esforzado realizando mis PowerPoint como ha sido solicitud y me encuentro ahorita grabando este video. Tenemos primero que nada el tema, el curso es técnicas proyectivas, como ya dije, para nuestro catedrático becal en Huascano Estrella, y el tema es aplicación de los conceptos teóricos de la primera unidad de nuestra primera semana de la asignatura. Entonces tenemos como primer punto que nos ha pedido que hagamos una diferencia conceptual entre la teoría topográfica y la teoría estructural, ambas de Sigmund Freud, ¿verdad? Entonces tenemos que la teoría topográfica se encuentra básicamente dividida entre lo que vendría a ser el consciente, el preconsciente y el inconsciente. No, aquí nos explica Sigmund Freud que esto se debe a que se concibe como un flujo de energía psíquica que precedente del inconsciente, que procede de nuestro inconsciente y que en especial de las pulsiones sexuales, del líbido y de las de autoconservación pugnan por convertirse en conscientes. Entonces, esa tendría que estar en el inconsciente, ¿no? El consciente es el real, en el cual nosotros hacemos una toma de decisiones, recordamos con facilidad, etc., ¿no? El inconsciente viene a ser lo que se encuentra en la profundidad, lo podemos encontrar en sueños, en algún recuerdo que pueda venirnos en la memoria, ¿verdad? Que están contenidos en la parte más profunda de nuestra psiquis, ¿no? Y el preconsciente vendría a ser ese término medio entre el consciente y el inconsciente. Podemos colocar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita, como usted puede observar, puede ser que yo esté parpadeando porque de repente tengo reseco el ojo, entonces eso produce el hecho de que yo parpadee. Pero sin embargo, si yo ahorita veo a una persona a la que quiero saludar, puedo también hacer esto, ¿no? Entonces eso ya es consciente. Lo otro es inconsciente, porque es una reacción biológica que no ha sido pensada. En cambio, el guiño de ojo, eso es consciente, ¿no? El preconsciente vendría a estar entre ambos. Tenemos aquí también el organizador visual solicitado, no sé si se puede apreciar, ahí creo que se aprecia un poquito mejor, ¿no? Ahí está el organizador visual donde hemos colocado las diferencias entre teoría topográfica y teoría estructural, ¿no? Aunque al final también tienen una cierta relación porque ambos pertenecen a nuestra psiquis, tenemos esa diferencia, ¿no? De cómo está dividida, ¿no? Entonces, nos habla de tres ámbitos de lo mental cuando hablamos de topografía, ¿no? Y que está dividida, como ya decía, en consciente, preconsciente, inconsciente, mientras que por el otro lado está la teoría estructural, que nos habla de la estructura de la psiquis y nos habla pues del yo, del ello y del superior. También tenemos el siguiente tema, que es establezca la diferencia clara, concreta de los conceptos de técnicas proyectivas y test proyectivos. Básicamente, técnicas proyectivas es una metodología, ¿no? Pero podemos iniciar por mencionar lo que es proyectar. Y acá decimos que es un acto de proyectar, es un mecanismo inconsciente en donde no se comunica a los demás de manera directa, ya que ni siquiera la persona sabe, ¿no? Entonces, o lo reconoce como una proyección. Eso nos dice Anderson y Anderson en 1963. Está mediante una construcción, asociación, complementación o expresión. Dentro de ella tenemos lo que vendría a ser las técnicas proyectivas, que constituyen la metodología diseñada a partir de fundamentos psicoanalíticos que consiste en la presentación de estímulos preferiblemente ambiguos, ¿no? Para que la persona los logre proyectar, ¿no? Logre proyectarse a través de ellos, ¿no? ¿A través de qué? De la expresión verbal, la expresión corporal, ¿no? Etc. Los test proyectivos, a su vez, por otro lado, forman parte de los test de personalidad, ¿ya? Son un modelo de expresión de la personalidad. Enfrentan al sujeto a una situación es de estímulo también, pues no capaz de provocar el mayor número posible de respuestas, ¿no? del paciente. Los test proyectivos tienen como objetivo explorar la personalidad o algún aspecto específico de esta en su relación al contexto global. Es decir, a través de un test proyectivo también podemos saber la visión del mundo de la persona, cómo están conformados sus paradigmas. Los test proyectivos prácticamente es en lo que se basa las técnicas proyectivas.
¿no? Entonces eso vendría a ser la diferencia, ¿no? Mientras que la técnica proyectiva es la metodología en sí, el test proyectivo es una parte en la que se va a fundamentar, en la que se va a basar las técnicas proyectivas. Continuamos. La siguiente pregunta es, acá tenemos el organizador visual que lo podemos ver, donde está la diferencia entre técnicas proyectivas y test proyectivos. Y después tenemos la tercera pregunta que nos dice, establece el análisis y relación del concepto de técnicas proyectivas y de hipótesis proyectivas, ¿no? Y acá podemos iniciar el análisis mencionando lo que es una proyección, que ya lo habíamos visto hace un momento, pero que lo volvemos a reafirmar, que es un mecanismo que influye sobre las interpretaciones sensoriales de una persona, ¿no? Es decir, la forma como éste interpreta el mundo, ¿no? Su visión del mundo, que lo realiza, cómo lo realiza, y esta interpretación la realiza a través de sus paradigmas, ¿no? De lo que él ha construido en su mente a través de la experiencia de su crecimiento, ¿no? Entonces, acá tenemos que, según Sigmund Freud, esto nace de su mecanismo de defensa también y se realiza de manera inconsciente, ya que el individuo atribuye al otro pensamientos, ideas que son de él, sin embargo que no se los permite, ¿no? Porque hay una especie de represión allí, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver a través de la evaluación de los test proyectivos, ¿no? En las técnicas proyectivas. Y del resultado de esto podemos sacar la hipótesis proyectiva. Entonces, la hipótesis proyectiva es el resultado sobre el cual, o mejor dicho, lo que creas después de haber hecho una evaluación a través de los test proyectivos, ¿no? Estas como base de las técnicas proyectivas. Esto debido a que es posible que el terapeuta induzca al paciente a revelar su verdadera personalidad a través de las técnicas proyectivas, empleando test proyectivos y de esta manera trabajar con los resultados, ¿no? que va a emitir ¿no? De acuerdo a la personalidad que se le va identificando al paciente. ¿No? Una prevención y podemos trabajar a través de la prevención en pos de la salud mental, ¿no? Tenemos aquí también el organizador, donde está el análisis y relación del concepto de técnicas proyectivas y el término hipótesis proyectiva, ¿no? Tenemos que se relaciona por todo lo demás antes mencionado, o lo que acabamos de decir, que es posible que el terapeuta induzca al paciente, que nace de mecanismos de defensa de la persona y es de manera inconsciente que el individuo puede atribuir a otras personas, ¿no? Todo aquello que inconscientemente, ideas, pensamientos que tiene, pero que son inconscientes, ¿no? Y que muchas veces no son aprobados, entonces podemos proyectarlos en otra persona, ¿no? Que realmente no reconoce como suyos, ¿no? Y las respuestas de los sujetos ante estas técnicas permiten acceder a la estructura estable e idiosincrasia, ¿no? De la persona. Y tenemos por último la lectura y las preguntas pues, que el profesor ha realizado, que también las hemos hecho en PowerPoint, donde damos nuestra opinión en cuanto a cuál es el punto de vista del autor respecto al tema. El autor expone la utilización adecuada de las técnicas proyectivas, siendo estas subjetivas y siendo estas apegadas a la experiencia clínica, que es en donde más se utiliza, ¿no? Freud mencionaba que nace desde el constructo de la proyección y esta es la tenencia que tienen las personas al defenderse atribuyendo a otras personas aquellos aspectos de su personalidad que no le agradan, que no aceptan, ¿no? Menciona también que estas técnicas se pueden considerar como pruebas psicológicas en cuanto a la forma de su construcción y administración. No son cuantificables, no se obtiene estimación, por ende no cuenta con datos normativos, ¿no? Por otro lado, también el psicoanalista afirma que existen líneas indirectas por el cual se puede medir estas pruebas por su confiabilidad y validez. El autor busca que se reconozcan que el problema no radica en las técnicas de la evaluación, sino en los propósitos inadecuados para los cuales se usan estas pruebas, ¿no? Tenemos la pregunta número B, que es ¿qué evidencias presenta para respaldar su argumento? Y podemos haber visto, pues hemos visto en el artículo, ¿no? Que comenta cómo con el paso de los años han perdido validez y confiabilidad de estas pruebas. Asimismo, según Bellac, quien aporta por la individualidad, entre más heterogénea la producción, mejor. Su método se basa en el análisis de contenido en los patrones intraprueba, comparación e intraindividual. Entonces tenemos que el grado de confiabilidad y de validez no es muy aceptado precisamente por lo que son
otro tipo de test, ¿no? Que no tienen tanta formalidad. En todo este procedimiento debe proporcionarse al examinador indicios sobre la personalidad de lo examinado. Sin embargo, la validez de estos indicios está abierta a la comprobación científica. Es decir, que podemos comprobar esto a través de otras evaluaciones. Por lo tanto, estas test proyectivas, según el autor está mencionando, que sí son positivas, pero que tiene que ser un complemento de otro tipo de evaluaciones también. Asimismo, Lindsay en 1959 propone la clasificación de acuerdo al criterio para la evaluación de asociación de Rorschach, de manchas de tinta de Holtzman, de prueba de asociación de libre de Kant y Rosanot. De construcción, el evaluado tiene que construir una historia, ¿no? De completar lo incompleto, por lo general son pruebas de frases incompletas que uno tiene que completar. Por elección y jerarquización, el evaluado debe elegir entre varias opciones, ¿no? De acuerdo a su interés, a los estímulos que este tiene, ¿no? Es cuestión de organizar, pues, ¿no? A la hora que organiza. Expresivas requieren que el evaluado elabore una prueba, un producto, por lo general un dibujo, ¿no? Entonces ahí se puede observar a través del dibujo todo lo referente a su mundo interior, ¿no? Que es lo que ha sucedido, por ejemplo, hace unas semanas que lo comentaba en clase en mi colegio, que tuvimos meses atrás unos conflictos con unos estudiantes que consumieron un líquido que aparentemente tenía una sustancia, el clonazepam, ya porque dialogando con algunos de ellos, pues ya contaron y se les ha hecho las evaluaciones respectivas en un centro de salud que es el Cueto Fernandini de acá de la localidad de este cono, bueno, donde normalmente estoy, excepto los fines de semana que viajo a alguna provincia a hacer algún trabajo. Allí han podido ver a los estudiantes, ¿no? Les han hecho las evaluaciones de técnicas proyectivas, han hecho sus dibujos y se les ha podido observar allí, según lo que el diagnóstico que nos ha dado el médico, de que pues tienen problemas patológicos, ¿no? Entonces para esto nos sirve, ¿no? ¿Está o no de acuerdo con el autor? ¿Por qué? Sí estoy de acuerdo con el autor, ya que en los últimos años ha decrecido, sí, el uso de estas pruebas proyectivas, aunque así se ve sí se ve que lo aplican bastante en las entrevistas de trabajo y también en las clínicas, ¿no? En las áreas ocupacionales. Pienso que el ser de carácter tan subjetivo, por ser de carácter subjetivo, no carece de esa validez y confiabilidad donde el evaluador sea imparcial y haga uso adecuado del criterio basándose en la impronta del evaluado u otras incidencias, ¿no? Entonces acá hemos terminado nuestra respuesta poniendo que Levy en 1963 propuso llamarla técnicas de provocación, ¿no? De provocación-respuesta, lo cual yo pienso que se asemeja, ¿no? Y que va también acorde, ¿no? Se podría encontrar otro nivel de fiabilidad en el uso de las pruebas psicométricas, sería muy positivo, ¿no? La última pregunta, ¿qué aporte importante cree usted que el presente artículo o lectura hace a la asignatura de técnicas proyectivas? Considero que primero reconocer y entender y comprender de qué se tratan esas técnicas proyectivas, que el conflicto no está específicamente en el uso, sino en el mal uso que se le puede dar a esta, ¿no? En su uso no adecuado, ¿no? Tanto en confiabilidad y validez, el estudio de estas diferencias en el campo de la psicología y las pruebas psicométricas. Todo artículo que nos lleve a un cuestionamiento de aquellas herramientas a usar en el devenir de la profesión, por supuesto, que es importante, usando el criterio adecuado de la misma. Entendiendo el propósito adecuado del uso de estas técnicas proyectivas y objetivas, podremos lograr pues aplicarlas de la mejor manera, ¿no? Eso es todo lo que tengo que mencionar en cuanto al tema. Ahorita mismo voy a subirlo a YouTube y espero en Dios poder lograr colocarle el link antes de que suba, porque le envié un video anterior, pero la verdad no tengo esa dificultad de poder enfocar, entonces no se nota mucho. Espero yo en Dios poder subirlo a tiempo. Muchas gracias, buenas noches.